En este video vas a descubrir la historia real de Adidas y Puma, cómo dos hermanos pobres construyeron dos imperios del deporte que hoy valen miles de millones. Pero el mismo éxito terminó destruyendo su familia para siempre. Adolf y Rudolf Dassler crearon dos de las marcas más grandes del planeta y construyeron una fortuna que cambió la historia del deporte. Pero detrás de ese éxito se esconde una traición tan brutal que dividió a una familia y a una ciudad entera. Todo el mundo cree que Adidas y Puma nacieron por competencia normal entre empresas, pero la verdad es mucho más oscura. Dos hermanos crecieron en la misma casa, trabajaron en el mismo taller, construyeron el mismo sueño, pero un solo error provocó una guerra que duró décadas. De hecho, todo empezó con un objeto pequeño dentro de un taller de zapatos. Un objeto que costaba menos de 10 marcos alemanes. Un objeto tan simple, pero tan poderoso, que terminó creando dos imperios rivales. Y cuando descubras qué era ese objeto, vas a entender por qué dos hermanos terminaron odiándose para siempre. Ese objeto pequeño del que hablamos no parecía importante, era solo un zapato deportivo. Un zapato simple, hecho a mano, dentro de un taller humilde en Alemania. Pero ese zapato cambió la historia del deporte y también destruyó una familia. Porque la historia de Adidas y Puma no empieza en oficinas gigantes ni en estadios llenos de luces. Empieza en una casa pequeña, con una familia pobre y con dos hermanos que soñaban con algo imposible. En Alemania, a principios del siglo XX, la Primera Guerra Mundial acaba de terminar. El país está en crisis. Hay inflación, pobreza y desesperación en casi todas partes. En una pequeña ciudad llamada Herzogenaurach vive la familia Dassler. No son ricos, ni siquiera cerca. El padre trabaja en una fábrica, la madre lava ropa para ganar algo de dinero extra, y el hijo menor, Adolf Dassler, pasa horas dentro de un pequeño taller improvisado. No es un gran taller, es un cuarto, con cuero viejo, herramientas gastadas y un olor constante a pegamento. Pero Adolf no está jugando, está experimentando. Él quiere crear zapatos deportivos mejores, zapatos que ayuden a los atletas a correr más rápido, a saltar más alto, a ganar. El problema es que Adolf no sabe vender, es introvertido, callado, vive en su cabeza. Pero su hermano mayor es todo lo contrario, Rudolf Dassler. Rudolf habla bien, convence a cualquiera, tiene carisma. Uno crea, el otro vende, una combinación perfecta. Por lo tanto, en el año 1920, los hermanos toman una decisión. Construirán una empresa juntos. La llaman Fábrica de Zapatos Dassler. Al principio todo es pequeño, muy pequeño. La madre cose parte de los zapatos en la cocina. Los hermanos usan bicicletas para entregar pedidos. Pero algo empieza a pasar. Los atletas que prueban esos zapatos ganan. Porque Adolf tiene una obsesión: mejorar cada detalle. Cambia la forma de la suela. Ajusta la tela, modifica los clavos del zapato para correr más rápido, y poco a poco los deportistas empiezan a hablar. En 1936 ocurre el momento que lo cambia todo. Los Juegos Olímpicos de Berlín. Un atleta estadounidense llamado Jesse Owens usa los zapatos Dassler y gana 4 medallas de oro. El mundo entero ve esas victorias, y de repente un pequeño taller alemán se convierte en una marca conocida. Los pedidos explotan. Los hermanos pasan de fabricar cientos de zapatos a fabricar miles. El sueño funciona, pero aquí aparece el primer problema, porque cuando el dinero empieza a entrar, también aparece el ego. Rudolf cree que él es la razón del éxito. Adolf cree que todo se debe a su talento para crear los zapatos. Los dos tienen razón, pero ninguno quiere admitirlo. Y cuando dos personas ambiciosas quieren controlar lo mismo, la tensión crece. Lenta, silenciosa, peligrosa. Ahora imagina esto por un segundo. Tú construyes algo grande con alguien cercano, un socio, un hermano, un amigo. Todo funciona, pero llega el momento en que el dinero aparece. Y con el dinero aparece el poder. La pregunta es simple: ¿quién manda? Los hermanos Dassler nunca respondieron esa pregunta, y ese fue el principio del desastre. Durante los años 30, la empresa Dassler crece rápido. Muy rápido. Sus zapatos están en competiciones, en equipos deportivos, en eventos internacionales. Pero el mundo también cambia. La Segunda Guerra Mundial comienza. Alemania entra en el conflicto. Y todo se vuelve más oscuro. Las fábricas cambian de propósito. La fábrica Dassler deja de producir zapatos deportivos. Ahora produce equipo militar.
Los hermanos intentan sobrevivir en un país en guerra, pero la guerra también trae sospechas, miedo y desconfianza. Aquí ocurre el momento que nadie esperaba. Un día, durante un bombardeo aliado, la familia se refugia en un búnker. Adolf entra con su esposa. Rudolf ya está dentro. Y entonces Adolf dice una frase simple, pero devastadora. Supuestamente dice algo como, los malditos bastardos han vuelto. Adolf hablaba de los aviones enemigos, pero Rudolf cree que habla de él, y en ese instante, todo cambia. Porque cuando ya existe tensión, cualquier palabra puede convertirse en una traición. Rudolf empieza a creer algo terrible, que su propio hermano lo está traicionando, que intenta quedarse con la empresa, que quiere eliminarlo. La paranoia crece, y la guerra empeora la situación. Rudolf termina arrestado por las fuerzas aliadas por sospechas de colaborar con los nazis. Y aquí está el punto crítico. Rudolf cree que alguien lo denunció, y en su mente solo hay un culpable posible: su hermano. La confianza desaparece, la relación se rompe, la familia queda dividida. Por lo tanto, cuando la guerra termina, los hermanos toman una decisión: separarse. Pero no de forma pacífica, de forma brutal. La empresa Dassler se divide en dos. Adolf crea una nueva empresa, la llama Adidas. El nombre viene de su apodo, Adi, y las primeras letras de su apellido. Rudolf crea otra empresa. Al principio la llama Ruda, pero cambia el nombre a Puma y así comienza una de las rivalidades más grandes en la historia de los negocios. Dos hermanos, dos empresas, una ciudad dividida. Porque Herzogenaurach se convierte en un campo de batalla. La gente del pueblo empieza a elegir bandos. ¿Trabajas para Adidas o trabajas para Puma? No ambos, las familias se separan. Los amigos dejan de hablar. Los bares se llenan de discusiones. Incluso los equipos de fútbol del pueblo usan zapatos distintos según el bando. Todo por culpa de una pelea familiar. Ahora piensa en esto. Tú puedes construir una fortuna, puedes crear una empresa, puedes ganar millones. Pero si no sabes manejar el conflicto, todo puede explotar. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. Pero lo más impresionante es lo que pasó luego, porque justo cuando la rivalidad estaba en su punto más alto, ocurrió algo que cambiaría la historia del deporte para siempre. Algo que convertiría a Adidas en una marca global y que obligaría a Puma a responder. Una jugada estratégica que nadie vio venir. Si te interesan este tipo de historias de imperios, rivalidades y decisiones que cambian la historia, suscríbete ahora a El Camino del 1%, porque aquí analizamos cómo nacen y cómo se destruyen las grandes fortunas. Y en esta historia, lo mejor todavía no ha ocurrido, porque el verdadero golpe maestro de Adi Dassler estaba a punto de suceder. Cuando los hermanos se separan, muchos creen que la historia terminó, una familia rota, una empresa destruida, dos hombres que nunca volverán a hablarse. Pero en realidad, la verdadera batalla apenas comienza. Adolf Dassler se queda con una parte de la fábrica original. No es la mejor parte, no tiene los mejores recursos, pero tiene algo más importante: su obsesión. Adi no quiere solo vender zapatos, quiere dominar el deporte, por lo tanto empieza a hacer algo que hoy parece normal. Pero en ese momento era revolucionario. Hablar directamente con los atletas, los observa correr, los escucha, les pregunta qué necesitan. Y entonces hace lo que siempre hizo mejor que nadie. Modifica el zapato. Un poco más ligero, un poco más flexible, un poco más rápido. Cada pequeño cambio tiene un objetivo: ganar. Mientras tanto, Rudolf Dassler toma un camino distinto con Puma. Rudolf es agresivo, piensa como vendedor, quiere expandirse rápido, quiere acuerdos, quiere contratos con equipos completos. Los dos hermanos tienen estrategias diferentes, pero la verdadera diferencia aparece en un momento histórico. Alemania, 1954. La selección alemana llega a la final del Mundial de Fútbol. El rival es Hungría. Hungría es el mejor equipo del planeta. Nadie cree que Alemania pueda ganar. Pero Adi Dassler tiene una idea, un detalle técnico, un detalle pequeño, un detalle que cambiará todo. Los jugadores alemanes usan botas con tacos intercambiables. Cuando el partido comienza, el campo está mojado, resbaloso. Los jugadores de Hungría no pueden correr bien, pero los jugadores alemanes cambian los tacos de sus botas. Más largos, más agarre, más control. Por lo tanto, algo increíble ocurre. Alemania gana el Mundial, contra todo pronóstico.
Ese momento se conoce como el milagro de Berna, y los zapatos Adidas están en todos los periódicos. Ese día, Adi Dassler no solo ganó un partido, ganó algo mucho más grande: credibilidad. El mundo del deporte empieza a mirar a Adidas. Los atletas quieren usar esos zapatos, las federaciones también. La empresa crece, y crece rápido. Mientras tanto, Puma también avanza. Rudolf es inteligente, sabe que no puede quedarse atrás. Por lo tanto, empieza a firmar acuerdos con estrellas del deporte. La rivalidad se vuelve global. Ya no es solo una pelea familiar, es una guerra empresarial. Y aquí aparece una lección importante, porque cuando dos competidores se odian, suelen empujarse mutuamente a mejorar. Cada avance de Adidas obliga a Puma a responder. Cada contrato de Puma obliga a Adidas a innovar. Y esa rivalidad acelera todo: innovación, marketing, diseño. El mundo del deporte cambia gracias a esa competencia. Pero incluso con todo ese éxito, hay algo que nunca se arregló: la familia. Porque los hermanos nunca volvieron a reconciliarse. Nunca. Ni siquiera al final de sus vidas. Ahora volvamos al objeto del que hablamos al inicio. Ese objeto que costaba menos de 10 marcos. Ese objeto pequeño dentro de un taller. Era un zapato deportivo con clavos metálicos. Ese fue el invento original de Adi Dassler. Un zapato diseñado para ayudar a los atletas a correr más rápido. Un invento simple, pero poderoso. Ese pequeño diseño fue el primer paso que creó dos imperios, uno llamado Adidas, otro llamado Puma. Hoy ambas empresas generan miles de millones de dólares cada año. Sus productos están en mundiales, en olimpiadas, en ligas profesionales, en las calles de todo el planeta. Pero detrás de ese éxito existe una historia que casi nadie cuenta. La ciudad donde todo comenzó, Herzogenaurach, quedó dividida durante décadas. Había bares de Adidas y bares de Puma. Había equipos de fútbol de Adidas y equipos de Puma. Incluso se decía que la gente primero miraba tus zapatos, antes de decidir si hablar contigo. Todo por culpa de una pelea entre hermanos. Lo más triste es que Adolf y Rudolf Dassler están enterrados en el mismo cementerio, pero en lados opuestos. Ni siquiera en la muerte descansan juntos. Dos hombres, dos imperios. Una rivalidad que cambió la historia del deporte, y todo empezó con algo pequeño: un zapato. Pero tal vez la verdadera pregunta no es cómo nacieron Adidas y Puma. La verdadera pregunta es otra. Si tú estuvieras construyendo algo grande, una empresa, un proyecto, un sueño, ¿serías capaz de protegerlo sin destruir a las personas que te ayudaron a crearlo? Porque la historia está llena de imperios, pero muy pocos sobreviven, sin pagar un precio. Si te gustó este video, suscríbete y dale like para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.